este mes de mayo tenemos como tema conquistemos ese monte. A mí me correspondió el monte de Sinaí. Yo quiero que leamos en Éxodo 19 a partir del versículo 1. Tiene como título Israel en Sinaí. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido el Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acompañaron en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y pues refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano porque será apedreado o asateado. Sea animal o sea hombre, no vivirá, porque cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo el pueblo, está preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Anunció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú no has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan de ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Pueden estar cómodos, hermanos. Bueno, el monte Sinaí es también llamado el monte Oreb. Es la montaña
Se considera uno de los lugares más sagrados de la Biblia, especialmente porque fue el monte donde Dios le entregó al profeta Moisés los 10 mandamientos. El pueblo de Israel ya había sido liberado y han visto grandes milagros que Dios ha hecho para libertarlos y protegerlos de la opresión de los egipcios. Ahora ellos no solo iban a saber qué era estar en libertad, sino que también iban a ser el especial tesoro de Dios y también iban a ser gente santa. Eso se refería a que iban a ser apartados para dedicarse al servicio de Dios. ¿Qué es apartarse? Apartarse es cuando uno decide entregar su vida al Señor, ¿cierto? Cuando uno decide dejar el mundo, las cosas del mundo, por venir a los pies de Cristo, por entregar y vivir una vida santa hacia el Señor. ¿Para qué? Para dedicarse al servicio, porque uno que hace con el servicio hacia Dios es agradecerle por lo que lo sacó a uno, ¿cierto? Por lo que uno era antes y Él con su inmensa misericordia nos trajo hacia Él. Sin embargo, habían dos instrucciones muy importantes que ellos tenían que seguir, ¿cierto? Oír la voz de Dios y obedecerle y guardar los mandamientos de Dios. Oír la voz de Dios y obedecerle están muy entrelazadas, porque cuando yo oigo la voz de Dios, cuando yo escucho la voz de Dios, le estoy obedeciendo, y cuando yo le obedezco es porque realmente estoy escuchando la voz de Dios, lo que Él me quiere decir. Entonces estas dos van muy entrelazadas. Y en ese momento ellos estaban dispuestos, estaban muy dispuestos a lo que Dios quería con ellos, ¿cierto? En este capítulo también presenciamos un evento muy importante para el pueblo de Dios. En esos tiempos el pueblo no tenía acceso directo a Dios, habían limitaciones y no podían acercarse a Él. No es como ahora que nosotros podemos buscarlo en todo lado, en el trabajo, en la casa, venir aquí a su templo, ¿cierto? Y yo me ponía a pensar mientras meditaba en la palabra, hoy en día lo que está pasando con todo el tema del COVID, de la pandemia, todo esto de esas protestas que hay. Y las personas nos hemos convertido, nos hemos enfriado, ¿cierto? Nos hemos limitado. No nos acercamos realmente a Dios, o sea, no valoramos que podemos venir a su presencia, ¿cierto? Que podemos estar aquí. Y yo digo que el hecho de que nosotros estemos aquí es de agradecer a Dios, porque muchos no lo pueden hacer, muchos están enfermos, ¿cierto? Y ellos en ese tiempo tenían la limitación y sin embargo ellos querían acercarse a Dios. Y ahora en este tiempo que podemos acercarnos a Él, no lo hacemos. Nos conformamos con tener un Dios, pero realmente no lo buscamos. Pues cuando ellos no se podían acercar a Dios, porque si lo hacían, ellos se morían, ¿cierto? Pero aún así Dios quería demostrarles su presencia en el monte de Sinaí. Pero para esto, ellos tenían que prepararse. Moisés les dio las indicaciones al pueblo por orden de Dios a que lavaran sus vestidos. Yo quiero que leamos en Eclesiastés 9:8, que dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Lavar los vestidos no significa que yo voy a coger mi vestido y lo voy a echar a la lavadora, no. Eso no significa lavar mis vestidos. Lavar mis vestidos es yo tener una vida santa, procurar por estar bien delante de Dios, quitar ese pecado que hay en mí, ¿cierto? Eso es lavar mi vestido, ser de agrado ante los ojos de Dios. Obviamente no somos perfectos porque estamos en el camino de la perfección, pero tratar todos los días de agradarlo a Él, de decirle al Señor, o sea, encaminar ese día y decirle, Señor, que mis palabras sean de edificación para las personas, que yo sea de testimonio para los demás. Bueno, que no lavaran sus vestidos, no tuvieran relaciones íntimas con sus esposas y finalmente, y la más importante, que se prepararan espiritualmente, que oraran, ¿cierto? Para prepararse espiritualmente ellos tenían que apartarse, alejarse, retirarse del pecado, ¿cierto? De esas cosas inmundas que no lo dejaban acercar realmente a Dios.
de todo aquello que normalmente ellos se ocupaban. Finalmente, Dios desciende en forma de fuego y todo el monte se estremecía grandemente, dando hacia un pueblo la gran experiencia de sentir su presencia. Cuando lavamos nuestros vestidos, cuando nos preparamos espiritualmente y cuando llevamos una vida grata ante los ojos de Dios, ahí es donde podemos sentir la presencia de Dios. Amén. Muchas veces nuestra vida espiritual mengua de tal forma que nosotros nos dejamos atacar del enemigo y nos metemos en nuestra cabeza de que Dios no nos escucha, ¿cierto? De que Dios no está ahí, de que Dios ya no nos va a escuchar porque hemos hecho algo o hemos cometido errores. Pero eso son mentiras del diablo, ¿cierto? Dios siempre va a estar ahí para nosotros, siempre, para escucharnos, para darnos el abrazo que tanto necesitamos. Muchas veces esperamos el abrazo de un amigo, de nuestra pareja, de nuestros padres, y cuando no las tenemos nos sentimos, ay, no, es que nadie está conmigo, pero yo quiero decirle que el Señor sí está con usted y siempre va a estar con usted. Él no le va a decir, no, estoy ocupado o estoy haciendo otras cosas, no, Él siempre va a estar con usted. No hay duda alguna de que nosotros somos el especial tesoro de Dios. Mejor prueba de esto es que Dios se hizo hombre y vino a esta tierra y murió por nosotros. Amén. Sin embargo, creo que hay algunas... disculpen. En eso 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, seré todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso es una promesa muy bonita para nosotros. Amén. Dice en Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Nosotros no pertenecemos ni a este mundo, y yo creo que yo siempre lo he dicho, nosotros no estamos en este mundo, nosotros no somos de este mundo, nosotros estamos aquí de paso, porque realmente donde nosotros pertenecemos es al cielo. Amén. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que llamaron de las tinieblas a su luz admirable. Antes éramos tinieblas, antes estábamos vacíos, antes no éramos nada, no significábamos nada porque ni siquiera el diablo nos da valor, pero ahora somos la luz admirable para nuestro Dios. Amén. Creo que hay algunas preguntas que nosotros debemos de hacernos para reflexionar. Y digo que reflexionar y no condenarnos, no decir, ay, no, yo estoy haciendo no, sino para que reflexionemos, para que analicemos cómo está nuestra vida. La primera pregunta es, ¿estamos oyendo la voz de Dios? En Lucas 11:28 dice, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No es solo que el pastor se pare aquí y predique y, ay, sí, predicó muy bonito, pero nosotros nos vamos iguales y lo que nos entró por aquí nos salió por acá. Sino que decirle al Señor cada vez que nos sentemos en esa silla, Señor, que seas tú hablando conforme a mi necesidad y que yo eso lo ponga por obra cada día, que me quede en mi corazón. En Santiago 1:22 dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Cuando nosotros oímos, pero no practicamos, no la ponemos por obra esa palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. Amén. En Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compensaré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, cuando nosotros oímos las palabras de Dios, Dios nos compara como una persona prudente, ¿cierto? Una mujer prudente, un hombre prudente, que no estamos edificando sobre la arena, sino sobre una roca firme. Estamos firmes en Dios. En Filipenses 4:9 dice, lo que aprendéis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacéis, y en Dios de paz estará con vosotros. Entonces no es solo oír, es también practicar la palabra, es ponerla por obra y Dios siempre estará con nosotros, siempre, Él no nos abandonará.
En 1 Juan 5:15 también dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos que tener la certeza y la seguridad de que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Él nos va a responder a su tiempo, obvio, pero Él siempre nos va a responder. Y así la respuesta sea un no, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces ese no también lo tenemos que recibir con todo el amor, porque también es la voluntad de Dios y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Amén. Y en Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y la abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso no significa que Él está aquí en la puerta y yo lo voy a encontrar ahí, no. Abrir la puerta abrir la puerta es abrir la puerta de nuestros corazones, ¿cierto? De permitir que Él obre en nosotros, permitir que Él nos hable, ¿cierto? Permitir que Él more en nosotros y Él va a permanecer ahí, si nosotros se lo permitimos. Porque yo sí he dicho, Dios es un caballero, Él no obliga a nadie. Él no obliga a nadie. Otra pregunta es, ¿le estamos obedeciendo? En 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo escuchaba las palabras de una hermana que ella le decía a una joven, realmente eso vale más que perder tu salvación. Yo les digo, realmente este celular vale más que yo perder mi salvación, mi corona, la promesa que Dios tiene para mí. Realmente una amistad, los que se enamoran de una persona inconversa, realmente eso vale más que perder nuestra salvación. Realmente guardar rencor, odiar, tener envidia y hacer todas esas cosas que a Dios no le agradan valen más que nuestra salvación. Debemos de poner una balanza, hermanos, y yo digo que, o sea, yo se los digo con toda certeza, nada vale más que la salvación. Cuando nosotros le desobedecemos a Dios, como les decía anteriormente, el enemigo siempre te va a atacar. Y siempre le va a decir, mire, usted para qué ora o para qué va a leer, si usted cometió este error, ya Dios no la va a escuchar, ya usted no es digna, ¿cierto? Pero en 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre. No nos dejemos pisotear del enemigo, porque el enemigo quiere que nosotros nos quedemos hundidos y digamos, no, yo no voy a volver a la iglesia, yo no me voy a volver a acercar a Dios porque yo cometí tal cosa, yo siento pena con Dios. No, abogado tenemos para con Él y Él siempre va a estar ahí. No quiere decir que, ay, no, entonces todos los días cometamos un error o sea, pequemos y empatemos. No, no quiere decir eso. Pero sí quiero que estén seguros de que él sabe nuestros errores, Él sabe nuestras debilidades. Pero si nosotros nos acercamos a Él, nos humillamos y le contamos lo que nos sucede, porque Él es un amigo. Él es un amigo y si uno se sienta, Señor, mire, me está pasando esto, esta es mi debilidad, yo no quiero seguir cometiendo eso, yo le aseguro que el Señor lo va a ayudar. Hace poquito que me tocó también dar un mensaje, pero virtualmente. Yo me estaba sintiendo atacada por el enemigo, no porque haya hecho algo malo, sino que el enemigo me estaba metiendo como, usted es muy penosa, usted es muy tímida, usted para qué va a hablar, usted para qué va a dar un mensaje, no lo haga. Y yo me sentaba y yo leía la Biblia, yo no entendía, yo como que quería mucho, yo quería llorar. Y yo no entendía, yo me sentía desesperada, se me empezaron a venir pensamientos de todas las cosas que me estaban sucediendo, que las deudas, que tantas cosas que me estaban pasando. Y yo me estaba sintiendo atacada por el enemigo, me sentía acorralada. Y
gracias a Dios hubo personas que me ayudaron y se dejaron usar de Dios y me dieron esa palabra de aliento y me dijeron, Jances, tú puedes, porque si Dios a usted la escogió es porque Él la quiere usar, Él se quiere mostrar en ti. Y bueno, gracias a Dios superé ese ataque de pánico que tenía, porque no es fácil. Muchos de los que me conocen saben que soy demasiado tímida y bueno, a Dios se le sirve con temor y temblor, amén. Otra de las preguntas es, ¿estamos guardando los mandamientos? En Deuteronomio 16 dice, hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Entonces, nosotros también tenemos, el obedecerle también significa guardar sus mandamientos, porque cuando nosotros guardamos los mandamientos, le obedecemos a Dios. En Josué 1:8 también dice, recita siempre el libro de la ley y medita en el día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Entonces, leer la palabra no es solo por leerla, no, sino que adquirimos conocimiento, adquirimos sabiduría, conocemos más a Dios, nos acercamos más a Dios, nos enamoramos más de Dios. Y cuando nosotros guardamos eso en nuestro corazón, Dios nos prosperará. Yo sé que muchos de los jóvenes o ya personas pues adultas, a veces es muy difícil. Yo, por ejemplo, al principio yo no entendía, pues yo me sentaba y yo, ay no, yo no entiendo. O comenzaba y decía, voy a leer tal capítulo y comenzaba y como que no estaba entendiendo y ya, hasta ahí. No seguía como en la meditación. Pero yo creo, hermanos, que nosotros tenemos un Dios muy grande y misericordioso y si nosotros le decimos al Señor, Señor, yo quiero entender tu palabra, yo quiero aprender más de ti, yo me quiero enamorar más de ti, entonces yo lo invito para que lea, no se quede con las experiencias de otro, no se conforme con lo que le pasa al otro hermano, no, métase usted también, lea usted también. Y le aseguro, vea, hermanos, cuando yo empecé a meditar más en la palabra y a leer, uno se enamora mucho más de Dios y se da cuenta del gran Dios que tenemos, que nosotros tenemos mucho Dios, ¿no? En Deuteronomio 28:1 dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios, si realmente lo escuchas y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Se dan cuenta que Él cada vez que nos dice que si cumplimos los mandamientos de Él nos da una promesa, nos prosperará, tendremos éxito y nos pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Entonces son muchas promesas que tenemos en el Señor, amén. También en Salmo 103, 17, 18 dice, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. No solo es leer, no solo es escuchar, sino ponerlos por obra. Amén. También en Deuteronomio 10, 12, 13 dice, y ahora, Israel, que te pide el Señor tu Dios, simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumpla los mandamientos y preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Amén. Y en Josué 22:5 dice, y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento, esforcémonos, no es fácil, el evangelio es para valientes, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor, amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, no es la voluntad ni mía, ni el pastor, ni la hermana Jané, no, es la voluntad del Señor Jesús, amén. Obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Amén.
Otra de las preguntas es, ¿nos preparamos debidamente para que cada vez que vamos a entrar a la presencia de Dios, nos estamos preparando verdaderamente? Como lo decía anteriormente, estamos realmente lavando nuestros vestidos. Una de las cosas para prepararnos para entrar a la presencia de Dios es la oración. La oración es de vital importancia en nosotros. Nosotros sin oración somos una matica ahí seca que no florece, que no da fruto. La oración es la llave para todo. Amén. Y yo también, yo creo que cuando Dios a uno le da un mensaje, yo creo que uno primero tiene como que pasar por muchas cosas para uno poder hablar y dar testimonio de eso. Y yo antes, me les confieso, yo antes para orar me dejaba llenar de una pereza, del cansancio, del estudio, del trabajo. Le ponía excusa para todo. Y yo creía que hacer una oración en la noche de 10 minutos era mucho. Yo me sentaba o me arrodillaba y oraba y yo ahí, y miraba el reloj cada ratico y yo ahí, no, yo siento que llevo mucho tiempo. Y la verdad no debe ser así, hermanos. Nosotros debemos de disponer nuestro corazón, de despojar esta carne. Es que la carne no nos debe dominar a nosotros, sino el espíritu que domine la carne. Cuando nosotros tenemos a Dios, dominamos la carne. Y nosotros nos debemos de esforzar, porque si nosotros queremos sentir la presencia de Dios, adquirir esas promesas que Dios nos da, debemos de doblegar esta carne. También otra pregunta es, ¿tenemos la mejor actitud? Hace poquito una hermana vino y nos predicó sobre la actitud. Yo quiero que leamos Filipenses 4:12. Eso es una cosa que a mí me gusta mucho y siempre hay una persona que cuando está por momentos así, siempre le recuerdo ese versículo, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nuestra actitud depende de nuestra situación económica o de nuestra situación en el trabajo o en la iglesia, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una buena posición en la iglesia, si yo tengo un buen trabajo, si yo económicamente estoy full, entonces yo tengo buena actitud con Dios y soy agradecida y sí, le alabo al Señor, aleluya, gloria, amén, ¿cierto? Pero cuando llega la escasez, cuando se acaba el empleo, cuando estoy sentada en una silla, entonces mi actitud cambia y soy aburrida y me preguntan, ay, hermana, ¿cómo está? Ay, no, ay, vamos, ¿cierto? Nuestra actitud mengua. Y eso no debe ser así. Este versículo nos trata de decir que aún en la abundancia, aún en la escasez, nuestra actitud siempre debe ser igual. Siempre, siempre tiene que ser. Si hay, gloria a Dios. Si no hay, gloria a Dios. Porque es que Dios tampoco deja de sustentarnos. Así sea un arroz con huevo que nos comamos en la noche, Dios nos lo da. Entonces nosotros no debemos de cambiar nuestra actitud. Siempre debemos de ser igual con Dios, ser agradecidos. Porque si yo cambio de actitud, estoy siendo desagradecida con Dios, ¿cierto? También un ejemplo también es Daniel cuando propuso en su corazón no contaminarse con la comida de rey. Él tuvo una actitud con Dios, ¿cierto? Él decidió no contaminarse con esa comida del rey. Él le demostró a Dios una actitud diferente. Y también cuando David estuvo frente a Goliat, mientras muchos miraban el gran gigante, David tuvo una actitud diferente a la de todos y se enfrentó a él y lo venció, porque supo en quién creer. Amén. Otra de las preguntas es, le pedimos a Dios que limpie nuestros corazones. Y yo creo que eso es algo que le debemos de decir al Señor siempre. Señor, limpia nuestro corazón. Limpia y saca todas esas basuritas que a ti no te agradan, todas esas cosas que a ti no te agradan.
Porque cuando nosotros le pedimos eso al Señor, Él lo hace y así podemos sentir la presencia de Él. Pero cuando nosotros no nos humillamos y somos, pues somos como, no sé, enaltecidos y decimos, no, o sea, no aceptamos nuestros errores delante de Dios, eso se acumula, se acumula y se acumula. Y ya va a llegar un conformismo y ya va a llegar eso, sí, yo estoy pecando, yo tengo tal cosa, pero el Señor me perdona, no. A lo que Dios más le gusta es la sinceridad. Y a Él le gusta que nosotros nos humillemos delante de Él, que seamos sinceros, que le digamos, Señor, mira esto, yo sé que esto a ti no te agrada, pero limpia mi corazón. Leamos Salmo 51:10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo creo que esto se lo debemos de decir siempre, que el Señor cree en nosotros un corazón limpio, de agrado hacia Él. Leamos también Salmo 51, del 1 al 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Que Él quite todas esas basuritas de nuestra vida. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como les decía anteriormente, hermanos, o sea, nosotros cometemos un error y nos dejamos meter cizaña del enemigo. No, mire lo que dice el Señor. O sea, si nosotros le pedimos al Señor y si le confesamos a Él, Él va a limpiar eso de nosotros. Leamos también Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Y en Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dios hoy nos dice, deja de hacer lo malo, que le pidan a Él que quite todas esas basuritas que usted tiene en su corazón, que hoy no lo dejan acercar realmente a Él. Que siempre que vengamos a este templo, y gloria a Dios porque tenemos la oportunidad de todavía congregarnos, pero venir con esa disposición de querer cambiar, de que Dios haga a nosotros cosas maravillosas. Yo siempre, y cuando aconsejo pues a jóvenes así, no, pues no sé, me parece a mí que uno no debe de vivir de experiencias de otro o quedarse con las experiencias de otro o de o sea, las historias que la Biblia nos cuenta son muy bonitas y nos ayudan demasiado, ¿cierto? A entender muchas cosas, todos los milagros que Dios hizo, pero nosotros no nos debemos de conformar con eso, sino que decirle al Señor que Él también, o sea, nosotros también podemos tener esas experiencias, también podemos vivir milagros. También podemos vivir todas esas cosas que Dios hizo antes, porque es que Dios es el mismo de ayer, de hoy y será siempre el mismo. Entonces no vivamos por las experiencias de otro. Muchas personas vienen aquí y no se disponen y dicen, ay, no es que no hubo quien toque el piano, no, es que eso pues sin instrumento, no, yo no sentí nada, no. Es que usted es el que se tiene que disponer para escuchar la voz de Dios. Es que usted es el que se tiene que disponer para sentir la presencia de Dios. Porque muchos han venido aquí y cuando uno realmente se dispone no necesita un piano para sentir la presencia de Dios. Porque cuando realmente uno se humilla, cuando realmente uno quiere vivir esa experiencia tan bonita con Dios, uno necesita instrumentos, uno necesita sino humillarse, quebrantarse, disponer este corazón y decirle al Señor, lléname, ¿cierto? Y Él se deja sentir, Él se deja sentir. Entonces, hermanos, para ir culminando,
Si usted tiene el anhelo de agradar a Dios en todo tiempo, si usted quiere que su vida cambie, que su vida no se quede en un conformismo, que el enemigo no la siga atacando, no lo siga atacando, yo le invito para que usted esta noche le diga al Señor que usted quiere cambiar, que usted quiere subir a ese monte, ¿cierto? Que usted quiere sentir la presencia de Dios, que usted quiere subir a ese monte para agarrarse de la mano de Él y nunca soltarse. Que cada desierto que nosotros pasamos, yo no lo veo como, ay, se me presentó un obstáculo, ay, no me voy a quedar ahí, no. Ahí es donde Dios se glorifica. Ahí en ese desierto es donde Dios nos enseña a enamorarnos más de Él, a depender más de Él. Pero es su decisión, si se aferra, si se enamora de Él y si ve la gloria de Él o se queda ahí estancado, esperando que el diablo lo pisotee y se burle de usted. Cada vez que usted vaya a hacer algo o quiera hacer algo que a Dios no le agrada, yo lo hago así, yo me imagino al diablo allá a mi lado burlándose de mí, diciendo, ay, vea cómo la tengo, ay, va a pecar, vea, va a hacer eso. Y usted quiere que el enemigo se burle de usted cada rato. Pues yo digo que a nadie le gusta que se burlen de uno, pues a mí no me gusta que se burlen de mí. Y eso yo hago, yo cada vez que siento como que voy a cometer algo, yo me imagino el diablo de estar aquí junto a mí burlándose de mí y yo no le voy a dar gusto. Porque es que Dios nos dio espíritu de dominio y nosotros no nos dejemos dejar manipular de Él. Amén. Nosotros tenemos al Dios más grande, más poderoso, al Dios con nosotros. Eso es lo que usted se disponga y que usted lo busque y que usted se aferre y suba a ese monte y se pegue de la mano del Señor para que Él siempre esté con usted. Yo les invito para que se pongan en sus pies y vamos